Bendiciones, hermanos, es un gusto poderles saludar. El día de hoy, martes, continuamos con nuestro estudio sistemático de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. La epístola lleva el nombre de epístola a los romanos y es escrita desde un momento y en un accionar del apóstol en donde es preciso escribirle a los romanos, y entonces envía esta epístola en manos o como una encomienda especial por la hermana Febe. Esta carta es interesante porque vimos ya en el inicio de la carta, del capítulo 1 al capítulo 3, como el apóstol habla acerca de el Dios creador que los romanos necesitan volver a escuchar. Luego del capítulo 3 hasta el final del capítulo 7, empieza el apóstol Pablo a escribir acerca de todo lo que tiene que ver con Cristo en la vida de la iglesia de los romanos. Y luego, cuando se inicia el capítulo 8, Pablo empieza a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Y él se pone como un ejemplo principal o inicial para hablar acerca de cómo es que el ser humano, habiendo nacido de nuevo, tiene todavía luchas en este mundo con los enemigos del creyente, que es lo que hemos escuchado por años en la iglesia decir que el cristiano son tres sus enemigos principales: el mundo, el diablo y la carne. Y Pablo en este capítulo 8 habla acerca de que el enemigo con el que él lucha constantemente es su propia naturaleza humana. Bien, en este capítulo 9, que iniciamos la semana pasada, estuvimos enseñando acerca de cómo ahora el apóstol Pablo trata en detalles acerca de la nación israelita. Y trata particularmente tres aspectos: la elección, la rebeldía o el fracaso de Israel, y luego cómo en tiempo el hombre puede endurecer su corazón, y entonces Dios va a hablar a través del apóstol Pablo acerca del remanente escogido y de la restauración futura de la nación de Israel. Así que todos los estudiosos de la Biblia reconocen esta unidad de pensamiento que vamos a continuar en el capítulo 10 y 11. O sea, el capítulo 9, 10 y 11 tienen una unidad de pensamiento que espero que usted no se pierda la continuidad de este estudio en los martes siguientes. Por cierto, quiero dar gracias a Dios porque hemos venido estudiando las epístolas y algunos otros libros de las Escrituras. Y es interesante cómo el apóstol Pablo enseña a las distintas iglesias de la época, y Roma no era la excepción. Pero quiero dar gracias al Señor, les mencionaba, por que Dios nos ha permitido ya durante muchos martes, y aunque no tengo el dato exacto de cuántos martes llevamos, quisiera que juntos pudiéramos darle gracias al Señor en esta hora de la noche. Bueno, disculpen, estamos en un ambiente un poquito caluroso acá, y quisiera que entonces pudiéramos replantear el estudio. Básicamente, el apóstol Pablo en el capítulo 9 está hablando acerca del fracaso que Israel está por experimentar o está experimentando. Y entonces el apóstol Pablo tiene una carga muy fuerte por su propia nación. Y aunque él no nació en la tierra de Israel o de Egipto, de Israel, es curioso
que el apóstol tenga una carga muy fuerte. Esto se parece un poco a lo que sucedía con el profeta Isaías. Al profeta Isaías le sucedía que experimentaba mucha carga por las cosas que Israel y Judá estaban experimentando y que en visión, en palabras proféticas o en cargas, como se dice también, o en oráculos, el profeta experimentaba el hecho de que Israel iba a padecer. Y a él eso le dolía profundamente, al profeta Isaías. Pero volviendo a la carta del apóstol Pablo, él también está experimentando casi las mismas cosas. Está experimentando el hecho de que Israel se está apartando de Dios, que los judíos a quienes el Señor vino, como lo dice la escritura allá en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos le rechazaron, no le recibieron. Y cuando esto pasa, entonces, es interesante cómo el escritor a la carta menciona que Israel está teniendo un problema al descuidar su salvación o la salvación. Es entonces que el apóstol ya nos dijo en la escritura, hace unos días atrás, y más bien recordando lo que estudiamos la semana anterior, leeré de nuevo algunas porciones breves de la carta cuando Pablo empieza a referirse a este asunto que nos compete ahora para descubrir, y no solo descubrir y enterarnos, sino tener una enseñanza acerca de lo que el apóstol Pablo enseña. Él inicia diciendo en este capítulo 9 que de cierto, que en verdad dice. Y aquí quiero hacer un comentario. En la historia de la iglesia cristiana han habido personas, grupos, teólogos incluso, que a veces desacreditan ciertas porciones de la escritura. Y platicando algunos meses atrás con una persona, hablábamos y esta persona me contaba que él pensaba que las cosas que en este caso Pablo dice en el capítulo 9, hablando del capítulo 9, posiblemente Pablo las dijo de su propio acervo cultural y no guiado al Espíritu Santo. Cosa que vamos a demostrar esta noche que no fue así, sino que todo lo que Pablo aquí está mencionando y está por mencionar, para ver si llegamos al final de este capítulo, lo dice guiado del Espíritu Santo. Cuando él dice, digo la verdad en Cristo, esa es la verdad. No puede uno pensar que el apóstol estuviera mintiendo. Usted no aceptaría que el pastor, que el profeta, que el apóstol, bueno, y que todos estos ministerios de Efesios 4:11, el ministerio quíntuple, a usted desde la plataforma o desde la televisión o de los medios masivos como este de las redes sociales, les estuviésemos mintiendo. De seguro que usted en el primer instante que se percate de que yo le estuviera mintiendo, que el apóstol Pablo nos estuviera mintiendo, usted de inmediato cerraría su corazón, apagaría su televisor y dejaría de seguir esta señal. Por eso es que el apóstol Pablo está enseñando una verdad. Y la verdad que está enseñando es que dice, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Así que esto no podía ser una cuestión de la carne o de aún podría decir del discernimiento, pero no es discernimiento, es el Espíritu Santo quien le está llevando a que él hable verdad. Él dice que tiene una gran tristeza en su corazón y un dolor continuo. Él también está diciéndonos que quisiera estar en la condición de ser menospreciado, e incluso él utiliza el término que él podría incluso experimentar por amor a su raza, por amor a su nación, el ser incluso hasta declarado en maldición. Porque los descendientes de Israel, a los que Dios adoptó como hijos,
a los que Dios tuvo entre ellos como su presencia gloriosa. ¿Se recuerda que hablamos de eso la semana pasada? Que Dios menciona en el capítulo 4 varias frases que describen a Israel. ¿Y cómo los describe? Los describe como israelitas verdaderos, como la adopción y la gloria, como la gente del pacto y la promulgación de la ley, los, digámoslo así, los que inventaron a los que Dios les permite hacer un culto y experimentar las promesas de Dios, de quienes aún los patriarcas, dice, según la carne vino Cristo. Entonces Pablo está describiendo a Israel y realmente hace un currículum vitae de Israel. ¿Quiénes son? Y él está triste, porque estos de quienes él habla ahora, no todos descendientes de Abraham, también lo explica él, no están entendiendo realmente el mensaje del Hijo de Dios, del que ahora pertenecen en un linaje espiritual en Cristo. Y entonces cuando uno llega, o cuando llegamos juntos a leer el verso 9, estoy en Romanos 9:9, porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre y de un mismo antepasado. Está hablando Pablo, haciéndole otra vez memoria a los hermanos en Roma de quiénes son y de dónde vienen. Porque él está haciendo un análisis o los está llevando a un recordatorio de incluso de que vienen desde los patriarcas. Y llegamos voy a saltarme y vamos a llegar hasta el verso 14. ¿Qué concluiremos? Pregunta Pablo. ¿Acaso es Dios injusto? Y de inmediato, como muchas de las preguntas que Pablo a veces hace y también responde, o las deja muy claras para que también usted y yo las podamos responder tan fácil. Por ejemplo, Pablo dice en uno de los capítulos anteriores, ¿pecaremos para que la gracia de Dios abunde? Y la respuesta es no, de ninguna manera. Ahora Pablo aquí dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? Y él responde, de ninguna manera. Hay una versión que dice, claro que no. Entonces, el apóstol sigue enseñándonos. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Por lo tanto, la dependencia que nosotros debemos de tener en el Señor es el hecho de que Él ha hecho una elección y en esa elección el deseo de Dios es superior al deseo humano. Y entonces Pablo dice en el verso 17, porque la Escritura le dice al faraón, o porque la Escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, usted dirá, pero no es a los romanos a los que les escribe, ¿por qué les está hablando aún incluso de toda esta historia hasta la necesidad de incluir a Faraón? Porque cuando Israel estuvo cautivo en Egipto, fue para preservar sus vidas. Recuerde que ellos llegaron por una circunstancia de hambruna y por venir a comprar granos básicos por la hambruna que había, se encuentran con José, el hijo de Jacob, el hermano menor de todos aquellos que lo habían tomado y lo metieron a una cisterna, a un pozo vacío, y luego lo vendieron a unos mercaderes que iban, y termina José vendido en Egipto, y ahí termina también como el primer ministro de aquella nación, a la cual Dios le hace mucho favor por la gracia y sabiduría que había en José. Es José entonces que identifica a sus hermanos al venir a comprar ellos comestibles en una crisis, y ahora pasan muchas circunstancias, y para resumir, Jacob
y su hijo Benjamín, el hermano más pequeño al que ahora José desea ver, no solo a su hermano, sino a su padre, terminan allí en Egipto y allí se desarrollan y ahí se convierten en una nación, pero allí también fueron oprimidos y allí es donde también su voz sube a Dios y claman por misericordia. A esto vamos, a esto va el apóstol Pablo. Así que Dios tiene misericordia. Verso 18, de quien Él quiere tener misericordia y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero me dirás, dice la Reina Valera, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si respondemos a esas preguntas, tendríamos que decir, pero digamos, siendo esto que fue así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nada puede oponerse a su voluntad? Entonces, en el verso 20 responde Pablo de alguna manera y dice, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me has elaborado? Dice otra versión, ¿por qué me has hecho de esa manera? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Voy a detenerme aquí para poder ir internándome en algunas cosas que son vitales de descubrir. El capítulo 9, entonces, volvamos. Es un capítulo que nos va a hablar acerca del fracaso de Israel. La salvación no es un asunto, ahora, viéndolo bíblicamente, la salvación no es un asunto solamente de un pueblo, o como un asunto exclusivo, o como de un linaje en particular, sino que más bien el linaje del que Dios habla ahora ya no es solo su pueblo, sino que ahora es también la iglesia. Pero es aquellos que creen en Jesús por fe como Salvador. Por eso es que el dolor del apóstol Pablo que se describe en los primeros versículos manifiesta un dolor que siente por su pueblo. Pablo manifiesta también no solo dolor, sino que también un amor especial por su nación. Y no solo manifiesta dolor y amor, sino que también manifiesta su entendimiento acerca del amor que Dios tiene hacia Israel. Bien, entonces, cuando descubrimos o vemos estas cosas, nos damos cuenta que Israel rechaza en cierta manera, y hay dos cosas que sobresalen en esto. Los judíos tenían ciertas cuestiones que había que escuchar o replantear y también darnos cuenta de qué es lo que está pasando con ellos. Y entonces se dice que el rechazo de Israel había generado por lo menos dos cosas en los creyentes de aquel día. Y las dos cosas que habían provocado en los creyentes de aquel día eran sus cuestiones, sus preguntas en los judíos, y en los gentiles malas actitudes. Así que Pablo informa de estas cosas a la iglesia en Roma usando un estilo retórico y formulando algunas de las preguntas comunes que hacía a los judíos y para respondérselas a ellos mismos. Así que en el verso 6 y 13 él ya hizo esa primera pregunta, esa primera cuestión o el primer cuestionamiento. Y en el verso 6 al verso 13 notamos que ha fallado Israel. Pero ahora la pregunta es, ¿acaso ha fallado la palabra de Dios para que un pueblo falle? No, en ninguna manera. La palabra de Dios nunca fallará. La palabra de Dios es limpia, es perfecta, es pura, que convierte el alma, dice el salmista.
los preceptos del Señor son verdad, todos puros. Así que el pueblo ahora se está descarriando, o el pueblo se está yendo por otro lado, y no por cuestión de que la palabra no tenga el suficiente poder para mantener al creyente o al judío encauzado en el camino de Dios. No caminos de Dios, sino en el camino de Dios. Y por eso el apóstol Pablo entonces hizo ya un ejemplo de esta relación que hay entre Jacobo y Esaú. Eso, pues permítanme que estoy retornando a lo que ya mencionamos la semana pasada, pero ahora el apóstol Pablo entonces está interesado en que nosotros veamos cómo Dios le está diciendo a Israel que deben de volverse al Señor. Y en esta cuestión no hay ninguna injusticia. Por eso, ¿habrá alguna injusticia en Dios? No hay ninguna injusticia. Ahora los judíos pensaron que era muy injusto elegir a un pueblo como luz a las naciones. ¿De qué estoy? En estas reuniones anteriores mencioné que la iglesia incluso está perdiendo su enfoque. Hoy, al escuchar a tantas posiciones aún doctrinales, no podríamos estar utilizando este medio para decir, él está equivocado, pero hay cosas que sí salen a la vista y que incluso si Pablo estuviera entre nosotros diría, pero qué desmanes, qué desvíos en los que a veces la iglesia está, porque nos damos cuenta que en lugar de sazonar, no estamos produciendo ser en la sociedad. La Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra, somos luz del mundo, y que como sal de la tierra deberíamos de producir eso que la sal produce. Usted ha de saber que la sal no solo sazona, la sal produce sed. Cuando al ganado vacuno, particularmente cuando los ganaderos tienen producción de leche, dan suficiente líquido a las vacas, pero no solo dan suficiente líquido a las vacas y pasto y bueno, y también melaza, al menos en Guatemala. Acá en nuestro país al ganado también se le dan vitaminas y melaza y rastrojo y suficiente agua, pero también se les da bastante sal. No sé si usted se ha percatado, y aquí quiero detenerme y con cuidado decir esto, pero cuando usted ha comido algún alimento muy condimentado, tiene sal, pero tiene otros sazonadores, y la carne o la comida se hace muy rica, pero muy saturada de cloruro, de sodio, que es la sal. ¿Qué produce eso horas después de que usted comió suficiente? Produce mucha sed. Y eso es lo que Pablo quería enseñarle a Israel. Ustedes debieron de haber producido sed en medio de esta sociedad y de este imperio romano, pero no. Se empezaron a pelear por cosas como la comida, sus tradiciones, y entonces Pablo ahora está deseoso de que el pueblo se vuelva. Y ese es su dolor y su tristeza, pero él sabe que ahora Dios lo puso a él, porque esto es lo interesante. Pablo fue llamado apóstol por el Señor y el mismo Señor lo constituyó en apóstol. Allá cuando va camino a Damasco y el Señor se le aparece y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, soy a quien persigues. De ahí en adelante, la vida de Pablo fue marcada y el Señor más adelante indica que a Pablo lo había escogido para una labor. ¿Para qué labor? Para la labor de predicar el evangelio del reino
a los gentiles. Entonces, Pablo aquí está haciendo un intento porque el judío escuche y permanezca en el Evangelio. Pero resulta que la dureza de Israel los hace alejarse. Y entonces Pablo finalmente se convirtió en el misionero o el evangelista de la época en donde predicó el Evangelio a los gentiles. Y Dios así había dicho, Él me será instrumento o me será un apóstol para los gentiles. Y ahora Pablo entonces está explicando que no es injusto lo que Dios ha hecho, de elegir ahora a los gentiles que ahora se convierten a Cristo y que forman la iglesia. De hecho, si usted y yo entendemos quiénes somos, sabremos responder que no somos judíos, a menos que tengamos algún documento que lo certifique, pero somos gente a la que Dios salvó por su gracia. Y ahora, con personas como usted y yo, Dios quiere que el Evangelio se predique en todo el mundo, y esa es la razón por la cual ahora la iglesia es la indicada en predicar el Evangelio a todas las naciones. Y ojalá no nos equivoquemos como Israel. Esto es largo de compartir y vienen tantas ideas a mi mente, y más que mis ideas vienen los pensamientos de la Escritura, de lo que he estudiado, para poder entender mejor y poderles trasladar esto. Tendría que hablarles incluso de la conducta de Israel desde el pasado, toda su historia. Las naciones tuvieron que haber conocido a Dios en los días de los jueces, de los reyes, de los profetas, pero Israel falló. Y siguió dándole Dios oportunidad hasta que vino Cristo. Y a los suyos vino, y los suyos le rechazaron. Entonces ahora viene y levanta a los apóstoles, y ellos se fueron a predicar por todos lados. Y Pablo, elegido como el apóstol a los gentiles, ahora se percata que allá en Roma, en una iglesia que no fundó él, sino que se fundó porque el Espíritu Santo levanta un grupo de personas que luego de haber experimentado la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Jerusalén, volvieron a la península itálica, como dice el libro de los Hechos, y seguramente así es como nace la iglesia en Roma. Y años después, Pablo se entera de ellos y deseaba visitarlos y no podía hacerlo, así que la manera en que empieza él a exhortarles y a enseñarles el Evangelio y a explicarles el Evangelio, porque Romanos, ese es el concepto o la identificación que tiene en el medio cristiano o entre la enseñanza bíblico-teológica. Romanos es el Evangelio explicado. Y entonces Pablo ahora está tratando de explicarle a los judíos su papel en ese momento. Pero ellos se han desviado. Y Pablo se da cuenta. Israel fracasó. Así que el ejemplo de ahora de la iglesia gentil, debemos de nosotros no caer en el error de fallar como Israel falló. A veces he pensado y también lo he dicho, me temo que a veces como iglesia estamos también fallando. Tenemos a veces perspectivas, aún entre cristianos, muy distintas. Hoy, con todo lo que está sucediendo, algunos dicen que Cristo ya viene en cualquier momento. Otros pensamos que aún no viene y no que no va a venir. Escuche con atención esto. Y en cierta oportunidad yo hice este comentario entre líderes y eso provocó una discusión, pero por una mala interpretación. Alguien entonces nos dijo o me dijo, ¿quiere decir que usted no cree que el Señor volverá? Nunca dije eso.
ni nunca diría eso. El Señor volverá como ladrón en la noche, como el relámpago que sale de oriente a occidente, como el parpadear de los ojos, así vendrá el Señor. Así que sí creo que volverá, pero también creo que hay cosas que la iglesia ha dejado de hacer y que debemos devolvernos al Señor. Alguien que nos enseña algo similar en la historia es lo que sucede con los reformadores. La iglesia, después del tercer siglo, se fue perdiendo, torciendo y corrompiendo. Así que se hace necesario que se levanten pre-reformadores como Juan Knox, y luego reformadores como Calvino, y luego pues también se levantaron los contrarreformadores. Pero fue necesario todo eso para que el Evangelio volviera a las manos de la gente que necesitaba el Evangelio. Y volviendo a lo de la sal, si la sal produce sed, nuestra presencia en esta tierra como cristianos debe de producir sed a los que no conocen del Señor. Usted y yo debemos de producir sed. ¿Cómo así? El deseo de ser como nosotros. Y ahí es donde quizás algunos de ustedes podrían decir, pero ¿cómo yo voy a querer ser como aquel y como aquel? Y empezamos a ver las debilidades que todos los cristianos tenemos. Empezamos a ver incluso las debilidades de aquella iglesia, de aquella otra iglesia, de aquel que se dice o se autonombró apóstol o profeta, y empezamos con esas cosas que a ustedes, al único que le hacen daño. Pero con ese daño usted no está contribuyendo a producir sed en otras personas. Por eso el apóstol, entonces, sabiendo que su llamado es hacia los gentiles, usa estos pasajes de la Escritura. Y quiero leerles una porción extra de las Escrituras. Y cuando digo extra es porque no aparecerá en la pantalla. Pero, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 11, dice el escritor, que es Lucas: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ya desde el libro de los Hechos, Pablo está enseñando y él sabe, él está en medio de la vida que se desarrolla en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos destacan primero los hechos del Espíritu Santo y luego también destacan los hechos de Pedro, pero sobresalen también los hechos del apóstol Pablo. Y es allí donde Pablo entonces trae a memoria una vez más: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, e indica que la misericordia de Dios es limitada o es ilimitada. La verdad, el pasaje nos enseña que la misericordia de Dios tiene un límite. Como cuando la paciencia de un papá o de una mamá también tiene límites. Así la misericordia de Dios, aunque es infinita, pero también es inclusiva, un término muy popular en nuestros días. El contexto del reclamo del judío es: Dios es injusto, porque nos desecha ahora a nosotros y escoge a los gentiles. Pero la pregunta ¿es Dios injusto? De ninguna manera. Así que los que pudieron haber refutado esta idea de que Dios es injusto, a ellos Pablo les dice: ¿cómo pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios? Le dice a los gentiles. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Escuche esto es interesantísimo. Pues, ¿cómo vosotros también en otro tiempo, o como vosotros también en otro tiempo, eran o éramos desobedientes a Dios? Y cuando Pablo dice esto,
Lo dice guiado por el Espíritu Santo, pero a quienes se los está diciendo es a los gentiles que eran o habían sido desobedientes. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los otros, o de ellos, dice otra versión. Quiere decir que por la desobediencia del pueblo de Israel o de los judíos, los gentiles alcanzamos de la gracia de Dios. Los que éramos en otro tiempo desobedientes, ahora nos convertimos en su iglesia y que debemos de ser una iglesia obediente. ¿Y por qué? Por causa de que a quienes Dios había escogido y llamado primero, de quienes la Escritura dice, de Israel viene la salvación. Ahora, por causa de la desobediencia de ellos, nosotros hemos sido alcanzados por su misericordia. Porque Dios sujetó a todos. Y aquí, qué interesante, porque dice, porque Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Este es un maravilloso ejemplo de la bondad de Dios, del amor de Dios y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y por eso el apóstol Pablo entonces destaca, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que tener misericordia de los pueblos solo es un acto de un Dios soberano que nos ama. No es un asunto de injusticia que deje a unos por atender a otros, porque a estos les ha dado la oportunidad y al despreciarla, Dios la da a quienes ahora la podemos y la debemos apreciar. Por eso, amados hermanos, amigos que nos ven posiblemente, piensen y al mismo tiempo piense para actuar que no somos iglesia solo para ocupar una silla, para llenar un local. No, somos llamados la iglesia ahora de Cristo por su misericordia. Una misericordia ilimitada, pero que cuando por la desobediencia del hombre puede también Dios detener su misericordia. Así que en esta cuestión no podemos inculpar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros realmente para que alterquemos con los planes de Dios? Esto lo dice bien claro el apóstol Pablo allí en el verso número 20. Y en el verso número 20 él está diciendo con claridad, dice, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestes a Dios o que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, no puede ser posible que el hombre quiera pensar que puede altercar contra Dios. Así que Dios puede usar y quiere usar a quien Él quiere, porque a Él le ha placido hacerlo así. Hay dos clases de vasos en este capítulo 9 y verso 21. En el verso 21 se habla acerca del Israel como un vaso de ira. ¿Y por qué? Porque corren tras una ley de obras. Ese era el problema de Israel, de los israelitas convertidos a Cristo, que son convertidos a Cristo, pero siguen corriendo tras la ley de las obras. Y el otro grupo es la nación espiritual, del cual Pablo lo describe como vaso de honra. Los que ahora han aceptado a Cristo y la gracia de Dios por fe. Eso está descrito allí en el verso 23 y 24. Y para ser fieles al texto, leámoslo porque dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, hace una referencia al Antiguo Testamento, a los que no eran mi pueblo, llamaré.
pueblo mío. Ese es usted y yo. A la que no era amada, porque tampoco fuimos amados en el pasado por Dios, hasta que Él decide extender su misericordia. Ahora, los que no éramos amados, ahora somos amada mía, dice. Y luego en el 26, sigue diciendo Pablo, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Hoy también hay personas que podríamos decir que somos el remanente. Y bueno, y vale la pena que usted se convierta en el remanente del Señor. ¿Por qué? Porque eso es el deseo de Dios. Sigamos en la lectura del pasaje, porque plenamente dice, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Recuerde usted qué sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pues resulta que sí. Verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra del ángulo vino y aplastó a muchos, y eso se refiere también a Israel. Así que, amados hermanos, vamos a ir concluyendo. Y antes de concluir, déjeme recordar que usted y yo, ahora por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo y de Dios mismo, como nuestro Creador, Él ha decidido que sea usted y yo los que demos testimonio, buen testimonio. Por cierto, hoy alguien nos contaba acerca de otro creyente y me decía, ¿y sabe la Biblia? ¿Conoce la Escritura? Pero es de mal testimonio. Ese es el problema. Ese es el problema por el cual, incluso yo podría decir, el mundo está padeciendo. Y con esta pandemia también el mundo está padeciendo entero. El mundo sin Cristo, pero también el mundo de los cristianos, el mundo de los que somos cristianos, o más bien todos los cristianos también hemos sido sometidos a una prueba. Y bueno, yo también sé que las pruebas producen un resultado bueno, como el fuego, como una prueba, somete al oro y lo hace para que sea purificado. Así las pruebas también deben de purificar nuestra vida, pero las pruebas que no son producidas por nuestra carnalidad, sino porque Dios permite que las circunstancias nos prueben. Posiblemente en todo esto que está sucediendo, el enemigo tenga mucho que ver, o tiene mucho que ver. Pero Dios, que es soberano y no permitirá que más cosas sucedan, lo hará para que nosotros, como la iglesia, porque Israel fue desechado y ahora la gracia del Señor ha venido a nuestra vida como la iglesia de Cristo. Y aquí quiero hacer una aclaración. No me estoy declarando como pastor de una congregación el hecho de que yo o nosotros tenemos la verdad, sino me ubico dentro del cuerpo de Cristo en la ciudad y dentro de la nación y dentro del mundo para convertirnos en
la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Pero acá donde estamos, Dios nos ha permitido formar con las otras congregaciones, iglesias grandes, megas, medianas y de las incipientes, como el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y como el cuerpo de Cristo en esta tierra, usted y yo debemos de aprovechar este momentum, dirían en Italia, para declarar la verdad del Evangelio. La verdad de que Cristo salva, de que Cristo es Señor, es Dios y es amo, y que entregó su vida por usted y por mí. Yo quiero esta noche animarlo a que si usted ha fallado, si ha pecado, si se ha apartado del Señor, vuelva a Él. Es tiempo de que usted corra a los brazos de su Señor, porque es día de misericordia, es día de la gracia de Dios sobre usted. Que la paz de Dios sea con usted y su vida y su familia, y para todos nuestros amados hermanos que han estado conectados a esta señal, mi gratitud y mi oración por su vida. Déjenme hacer una oración final para que sea Dios el que plenamente deje certificada esta porción de la Escritura que hemos enseñado quizás muy a la carrera, pero de la cual también quiero decirle que esta es la enseñanza del Evangelio que usted debe de abrazar por fe y no por obras. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de saber que eres el único Dios soberano de la historia y que eres el único en total libertad para destinar a los hombres para diferentes funciones en el curso de la historia y de la redención de este mundo, en cumplimiento de tus propósitos. Y Señor, gracias por ilustrarnos a través del alfarero, que eres tú el soberano, y por ilustrarnos en esa imagen que nosotros, el rol que cumplimos de ser vasos de barro, no debe de ser para que, Señor, nuestro corazón se hinche de orgullo y pensemos que hemos desplazado a Israel, porque Dios de Israel seguirá y sigue teniendo misericordia. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús y agradecemos por habernos elegido y por habernos destinado a una labor que es la de predicar el Evangelio, la de pregonar el Evangelio, y para que los que no te han conocido, aún en medio de este tiempo y de este siglo denominado el siglo de las luces, puedan, Señor, encontrarse con el Señor, del cual el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche y esperamos volverles a ver dentro de 8 días. Bendiciones para cada uno de ustedes.